La tendinopatía aquiliana es la lesión crónica del tendón de Aquiles y para comenzar a hablar de esto lo primero que tenemos que hacer es explicar cuál es el tendón de Aquiles y cuál es su función. El tendón de Aquiles es el tendón que une los músculos del tríceps sural, el gemelo, los gemelos y el sóleo al calcáneo e interviene en la flexión plantar del pie. Es un tendón muy importante, es el más fuerte de nuestro cuerpo y nos permite caminar, correr, saltar, y si uno observa anatómicamente, este tendón se continúa hacia abajo con la fascia plantar. Para analizar por qué este tendón y otras estructuras del sistema osteomioarticular se lesionan, es bueno utilizar esta sistematización. Tenemos un tendón que tiene que absorber ciertas cargas y transmitirlas, es decir, desde el gemelo y del sóleo del tríceps sural hacia el talón para generar la flexión plantar. Y tenemos una capacidad de absorción de esas cargas, es decir, la carga que tiene que transmitir y la capacidad de carga de ese tendón. Entonces, uno podría tener una lesión crónica por aumento de la carga, de forma repentina, por ejemplo, o por disminución crónica de la capacidad de carga. ¿Qué cosas pueden entonces aumentar la carga de este tendón? Bueno, un sobreentrenamiento. Ejemplo, personas que empiezan a correr en grupo y rápidamente aumentan el volumen de entrenamiento. En una persona no entrenada, con gemelo poco entrenado y poco elongado, puede generar una lesión del tendón de Aquiles. Personas que empiezan a hacer ejercicios con saltos en forma repetitiva, sin de nuevo la misma progresión y sin respetar la adaptación de los tejidos, pueden generar esta lesión. Ejemplo, CrossFit, entrenamiento funcional cuando saltan en el cajón, saltos con vallas, etc. También andar en bicicleta puede generar una lesión del tendón de Aquiles si la progresión es inadecuada y si existe una elongación excesiva del tendón de Aquiles, como puede ser común cuando el asiento está excesivamente bajo. Otra actividad que puede generar este problema es el senderismo o el trekking en personas no entrenadas. Es decir, acá el factor común es el sobreentrenamiento o el entrenamiento por encima de la capacidad de carga del tendón. También puede ocurrir esto en personas que usan calzados con suelas extremadamente rígidas. ¿Qué es lo que genera esto? Que como no se puede haber flexión del antepié y solamente la flexión del pie, flexión plantar del pie, la va a hacer el tobillo, toda la carga la tiene que absorber el tendón de Aquiles. Es decir, calzados con suelas duras también pueden generar una tendinopatía aquiliana. Y también hay que mencionar el sobrepeso, es decir, el sobrepeso genera una sobrecarga de todas las estructuras de miembros inferiores. Tendón de Aquiles, tobillo, tendón rotuliano, rodilla, cartílago de la rodilla, también genera sobrecarga de cadera, etcétera, lumbar, etcétera. Es decir, el sobrepeso por aumento de las cargas también va a generar un aumento de la probabilidad de lesiones del tendón de Aquiles. Esas serían causas que aumentan las cargas del tendón. Y entonces ahora vamos a ver cuáles son las que reducen la capacidad de carga, que pueden estar junto a las anteriores o solas. Por ejemplo, personas que usan tacón alto. Si las personas que usan tacón alto o usan taloneras, lo que van a tener es un drop muy marcado del pie. Es decir, una flexión plantar crónica. Eso genera un acortamiento del tendón de Aquiles. ¿Qué otras causas pueden generar acortamiento crónico del tendón de Aquiles? Estar sentados en su trabajo administrativo con una silla muy alta. Entonces, cuando la persona pisa en el piso, no lo apoya completamente y queda siempre el pie en flexión plantar. También las personas que duermen boca abajo con el pie en flexión plantar generan un acortamiento crónico del gemelo y del sóleo, es decir, del tríceps sural. Este acortamiento crónico genera que el tendón de Aquiles esté crónicamente sobrecargado. Y si, por ejemplo, esta persona de pronto, que está acostumbrada a estar con tacones altos o con sobrecarga permanente o acortamiento de este tendón de Aquiles, sale a caminar descalzo o sale a correr descalzo en la arena, un acortamiento crónico previo del tríceps sural
que ya le está sobrecargando el tendón de Aquiles, va a generar una carga superior. Otra causa que puede generar una reducción de la capacidad de carga son los pies con sobrepronación crónica. Es decir, estas personas con tendencia a hacer un hallux valgus, es decir, con tendencia a hacer juanete, que hiperpronan los antepies, también tienen una mayor propensión a sobrecargar el tendón de Aquiles. Obviamente en estos casos la corrección con alguna plantilla, tal vez en forma transitoria o permanente, dependiendo del caso, puede ayudarlos a reducir la posibilidad de lesiones. Para terminar con este apartado, existen también alteraciones estructurales que tienen que ver con el terreno del paciente. A terreno nos referimos con la salud previa. Ejemplo, pacientes fumadores que tienen menor capacidad de regeneración de los tejidos, pacientes con hiperinsulinemia y diabetes tipo 2, es decir, aquellos pacientes que están con un síndrome metabólico incipiente o avanzado, van a tener productos de glucosidación no enzimática, menos autofagia y regeneración de los tejidos, pacientes con enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico y otras autoinmunes, y pacientes con deficiencias alimentarias como inadecuada ingesta de colágeno pueden tener este problema o mayor proporción a problemas de tendones en general. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Lo primero es el relato del paciente. El paciente nos va a decir, me duele el tendón de Aquiles, o se lo va a marcar. Y al examen físico, nosotros lo que vamos a hacer es revisarlo. ¿Sí? Al revisarlo, lo que vemos es dolor, lo que encontramos es dolor a la palpación, y también podemos encontrar algunas de las alteraciones como el acortamiento de los gemelos, el dolor miofacial de gemelos, el dolor miofacial de sóleo, y también que el paciente nos cuente que usa tacones altos y encontrar estos factores de perpetuación. Muy importante preguntar si el paciente es diabético, si es fumador, si tiene enfermedades autoinmunes, que son causas subyacentes que acabo de mencionar. El examen físico hay que completarlo con la ecografía. La ecografía va a evidenciar y va a terminar de confirmar este diagnóstico, encontrando un tendón tal vez engrosado e hipocogénico con a veces signos de microrupturas. En algunos casos puede haber una ruptura completa, pero aquí la sintomatología es otra y da para tal vez otro video. Estamos hablando de personas sin rotura completa, es decir, con tendinopatía. La ecografía también nos va a permitir diagnosticar o ver dónde está principalmente la lesión, ya que tenemos tendinopatías insercionales que están a menos de 2 centímetros de calcáneo y tendinopatías no insercionales o de cuerpo de tendón que están a más de 2 centímetros de la inserción en el calcáneo. Son cuestiones técnicas, pero que la ecografía las permite identificar y que pueden ser útiles para el tratamiento posterior. ¿Cuál es el enfoque de tratamiento? Bueno, en primero hay que tratar de corregir los factores de perpetuación. Es decir, si la persona tiene un pie sobrepronado, por un tiempo se pueden utilizar plantillas. Hay que comenzar a cambiarle sus hábitos, es decir, la persona tiene que dejar de fumar o por lo menos plantearlo para a corto o mediano plazo, empezar con un programa de alimentación para mejorar su metabolismo en el caso que la persona tenga una hiperinsulinemia y una diabetes tipo 2, es decir, medidas de corrección de terreno. Para el dolor es importante utilizar algún analgésico, preferentemente no antiinflamatorio, ya que nosotros necesitamos de la inflamación medida y regeneradora para que el tendón repare, es decir, evitar en lo posible el diclofenac y el ibuprofeno y todo tipo de antiinflamatorios. Y utilizar analgésicos tipo paracetamol y otros que no sean per se antiinflamatorios. También podemos usar medios locales como frío en el tendón de Aquiles como para modular el dolor y algún gel local analgésico. La kinesiología puede ser útil siempre y cuando esté bien orientada. Se pueden usar medios físicos como analgesia o para aliviar el dolor, como el ultrasonido, el frío que también lo puede aplicar el kinesiólogo. También si el kinesiólogo nota que hay un acortamiento y dolor miofacial del tríceps sural, puede utilizar calor, masaje, terapia manual, todo eso para ir aflojando la cadena posterior, especialmente el tríceps sural. Existen unos ejercicios que son especialmente útiles, que son los ejercicios excéntricos de Alfredson, el cual el paciente lo puede repetir 2 veces al día y
con esto puede ir estimulando la regeneración y la reparación del tendón de Aquiles. Si con estas medidas iniciales no cede el problema, se puede echar mano a la medicina regenerativa. ¿Qué es esto? Básicamente es, bajo control ecográfico y con anestesia local, colocar un producto dentro del tendón en la lesión. ¿Qué es lo que se puede colocar? Bueno, lo que ya hemos hablado en muchos videos anteriores y que voy a dejar en la descripción de este video. Se puede inyectar dextrosa hipertónica, técnica conocida como proloterapia, en sesiones mensuales, generalmente con 3 o 4 sesiones. Esto funciona muy bien y ayuda muchísimo a la regeneración de los tejidos. También podemos utilizar en casos más severos o como medida inicial plasma rico en plaquetas, y en algunos casos ya con lesiones más avanzadas o donde uno busca una reparación tal vez más rápida o cuando encontramos roturas parciales, utilizar concentrados de médula ósea, técnica también conocida como células madre. Pero en realidad el término correcto es concentrado de médula ósea. También como técnica de regeneración de alta gama se puede utilizar concentrados de grasa, es decir, células madre derivadas de la grasa. Estas dos técnicas son muy buenas y aportan también matriz extracelular, como la grasa y como el concentrado de médula ósea, que tiene en su interior grasa, es decir, todo esto ayuda como andamiaje y a una mayor regeneración de los tejidos. Estas técnicas también se pueden combinar con la utilización de ácido hialurónico. Muy bien, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle me gusta. Me interesan mucho los comentarios. Este tema da muchísimo más para hablar. Esto es solo un pequeño resumen. Suscríbanse al canal y los espero en la próxima.